a Café con el Experto, un espacio académico organizado por el Centro de Estudios Contables y Tributarios de la Universidad de Cundinamarca, en el que se busca abordar temas de interés en materia contable, financiera y tributaria para la comunidad en general. La revisoría fiscal es un proceso esencial en la supervisión y control de la gestión financiera de las empresas en Colombia. El objetivo principal de la revisoría fiscal es verificar la razonabilidad de la información financiera presentada por las empresas para garantizar su fiabilidad y transparencia. En este sentido, las evidencias de trabajo son fundamentales para la labor del revisor fiscal, ya que le permiten validar información financiera presentada y emitir una opinión sobre la situación financiera de la En esta empresa. ocasión hablaremos sobre las evidencias de trabajo en la revisoría fiscal, un factor considerado importante, necesario y obligatorio para ejercer y dar cumplimiento a las funciones de revisor fiscal. Por tal motivo contamos con la presencia del profesor Hernán Alejandro Alonso Gómez. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ok, profe. Entonces iniciamos con las preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la importancia de obtener evidencia de trabajo en una revisoría fiscal? Bueno, es que eso es lo esencial del trabajo de la revisoría fiscal y de los trabajos de auditoría, y es que la obtención de evidencia es en realidad uno de los propósitos puntuales que se realizan durante todo el proceso. Sin evidencia no puedo generar una opinión profesional, entonces no habría forma de considerar construir un dictamen profesional sin tener evidencias que soporten ese criterio profesional que realizamos. Entonces radica absolutamente en que es en esencia todo el proceso, el objetivo final del trabajo es la obtención de evidencia para soportar ese criterio. Ok. ¿Listo? Entonces, una segunda pregunta es: ¿cómo se debe documentar la evidencia de trabajo obtenida? Pues es que los procesos de trabajo en revisoría fiscal involucran la adopción de estándares de aseguramiento y estándares de auditoría. Entonces, dentro del proceso, la aplicación de las normas, incluso las normas de auditoría aceptadas, implican que hay que construir una serie de pasos, y dentro de esos pasos todo se debe ir documentando, desde incluso actividades preliminares con el cliente, yendo hacia los mismos procesos de contratación y luego todo lo que tiene que ver con la planeación del trabajo. Entonces, en esos procesos de planeación de trabajo involucra evaluaciones de control interno, evaluaciones de gestión de riesgos, y a partir de ahí hay que hacer unas pruebas. Todo eso que se está haciendo en los paso a paso, que son como unas fases del proceso, van a involucrar documentación como tal. Entonces, todo, desde las actividades preliminares, todo forma parte de la documentación y todo termina siendo evidencia. Y al final, cuando tú tienes esas evidencias, también tienes que construir unos documentos de trabajo de valoración de las evidencias para poder establecer los criterios que tienen que tener las evidencias. Entonces, siempre que esas evidencias obtengan esos criterios, ya por determinación profesional, entonces ya es una base para establecer una opinión profesional. Mientras tanto, tendríamos que tener en cuenta que toda la documentación forma parte del mismo proceso y debe quedar, digamos, almacenado en unos archivos de trabajo. Hoy en día, pues estos temas son electrónicos, entonces no es muy común ya, aunque todavía se hace en la práctica, de tener documentación impresa y tener unos folios de información en papeles de trabajo permanentes y periódicos. Pues ya con la tecnología esto cambia un poco más, ya utilizamos, por ejemplo, los celulares para tomar imágenes, escaneamos documentos, hay archivos digitales que se descargan de las bases de información y se convierten, y sobre esos ya se utilizan marcas de trabajo de auditoría, digamos, también, que son signos, etcétera, que se van colocando de forma digital. Antiguamente todo eso se hacía a mano con colores y todo este tipo de cosas, y todos esos documentos forman parte de la documentación, y allí es donde va quedándose las evidencias. Entonces es todo un trabajo completo que debe quedar documentado por sí, y esto no aplica solo para efectos de la revisoría fiscal, sino incluso para todo tipo de trabajo de un contador debe tener un proceso documental. Okay, profe. La siguiente pregunta es: ¿qué herramientas o técnicas se utilizan para recolectar y analizar la evidencia de trabajo en revisoría fiscal? Okay. Digamos que las técnicas de recolección de información obedecen incluso a elementos de investigación. Utilizamos la observación como una técnica para recolectar información. Esa es una técnica puntual.
Utilizamos, por ejemplo, la recolección de datos en matrices de información o en sistemas de archivos conjuntos. Utilizamos técnicas como grabaciones, actas, recolección de actas, todo eso son técnicas que van a permitir recolectar y recabar información. Entonces son como muy similares a hacer una investigación. En esencia, un trabajo de investigación en el área de la contaduría pública se evidencia mucho más en la revisión fiscal porque tiene todas esas técnicas. Entonces son algunas de las que podríamos considerar, ¿no? Observación y ese tipo de cosas. La siguiente pregunta es: ¿qué medidas puede tomar el revisor fiscal si encuentra evidencia de trabajo que sugiere fraude o irregularidades? Bueno, hay una cosa muy compleja y es que la revisoría fiscal, como una función regulada en Colombia, tiene un tema que tiene que ver con responsabilidades incluso de carácter penal. Entonces, si dentro del trabajo de revisoría fiscal se obtiene evidencia de fraudes como un delito o de otro tipo de delitos, la ley le obliga a la revisoría fiscal que haga una denuncia de eso. Y pues ese tema de denunciar implica que la evidencia tiene que ser muy contundente. Entonces, dentro del trabajo uno puede obtener un indicio de algo y ese indicio de algo tiene que confirmarlo con evidencia que corrobore ese tipo de situación. Si existe, pues una labor que tiene que hacer es que tiene que comunicar a quien corresponda, porque esa es una de sus funciones. Y las comunicaciones de la revisoría fiscal son por escrito. Entonces deberá de comunicar por escrito a quien corresponda de la situación para que exista una decisión por parte de la administración frente a ese hecho que se evidenció por el revisor fiscal. Y por ley hay un periodo de 6 meses que establece la legislación en algunos delitos en que tiene que denunciar al revisor fiscal. Y la norma dice, so pena de que sea también el responsable dentro del proceso. Entonces, lo que hace el revisor fiscal es tiene un lapso de 6 meses en el cual puede comunicar a la organización, a quien corresponda, a gerencia, a la dirección, a junta directiva, a la empresa, o a quien corresponda, dado el caso que sea en que esté inmiscuida la junta directiva, pues tendrá que ir a un organismo de vigilancia y control. Cuando se hace a nivel administrativo hay una posibilidad, y es que la administración puede tomar la decisión, por ejemplo, de contratar un auditor forense para obtener una prueba documentada con unos procedimientos legales que ya no le corresponden a la revisoría fiscal, porque nosotros no hacemos pruebas judiciales, no hacemos pruebas con ese contenido, sino que nosotros obtenemos esas evidencias para tener una base de criterio profesional. O sea, nosotros no perseguimos un crimen o un delito dentro de la empresa. Lo que pasa es que podemos obtener una evidencia, un indicio que da lugar, entonces nos obliga a comunicarlo. Luego la administración tendrá que proceder a, por ejemplo, investigarlo con un auditor forense. El auditor forense ya a partir de ese indicio viene a hacer un trabajo con una serie de técnicas muy propias de la auditoría forense, diferentes a las nuestras, tal vez parecidas en algunos aspectos, pero con unos temas de la parte forense, de la parte de las ciencias forenses. Y esas pruebas sí servirán, por ejemplo, para enjuiciar en un tribunal a quien cometió el fraude o el delito. Dado el caso de que la administración no tenga esa posición, entonces ya nosotros por ley tenemos que hacer, obviamente, una denuncia legal de la organización. Porque lo que hace la administración haciendo este proceso es admitiendo que hay una situación irregular y entrando a corregirla. Y nosotros tenemos 6 meses para que lo haga la administración, básicamente. Entonces, ese periodo de tiempo es como un lapso que da la ley como una gabela para que la administración corrija la situación y vuelva al rumbo que corresponde, ¿cierto? Y el delito se acabe. Mientras el delito no exista, pues ya no hay problema, lo tiene que atacar la empresa. Pero si la empresa no lo ataca, ya nos corresponde a nosotros entrar, por ejemplo, a una denuncia en una entidad como la Fiscalía, sí, una entidad que tenga que ver con el asunto. La misma superintendencia debe ponerse en conocimiento. Y ya la cosa cambia porque ya entramos a un plano más delicado en el que incluso hay revisores fiscales que han puesto su vida propia en riesgo por cumplir con esta función profesional. Entonces hay un tiempo clave y por eso el trabajo tiene que ser muy meticuloso. Para que no suceda eso, ¿qué tiene que hacer un revisor fiscal?
tiene que estar evaluando el nivel de riesgo del cliente frente al servicio profesional de la contaduría pública. Entonces, la contaduría pública, cuando uno la ejerce, tiene que saber qué es un nivel de riesgo aceptable, y de acuerdo a eso, en el contrato, cuando usted se está ejecutando, tiene que ir evaluando el nivel de riesgo del cliente. Si el cliente entra a una situación en que pone en riesgo mi ética profesional y además se acerca a un espacio donde puede entrar una situación irregular, pues hay que empezar a considerar algunas salvaguardas profesionales antes de que usted tenga que en realidad tener una evidencia absoluta de un hecho de estos, porque ahí ya hay un compromiso mayor. Entonces, por eso es que un revisor fiscal, cuando detecta una situación que puede ser un riesgo profesional, el mismo código dice retírese del contrato, y eso daría que ningún contador público pudiese considerar continuar con una labor en una empresa que tiene este tipo de indicios. Si ya uno sigue, está aceptando un nivel de riesgo mayor y ya puede entrar a una situación en que pasa esto. Entonces, por eso el trabajo frente a esa situación de que qué hacemos cuando hay una evidencia de que hay un delito como un fraude, un lavado de activos, y recuerden que el lavado de activos implica, por ejemplo, que están usando recursos de un secuestro, los usan en la empresa para cosas y luego los devuelven a los secuestradores. Eso es tremendamente delicado, porque estamos hablando de que había la vida de una persona de por medio, de la cual la empresa se está lucrando y está haciendo que ese dinero que es irregular pase nuevamente entre a la economía como si fuese un negocio, y eso es precisamente una de las cosas que no se puede permitir. Y cuando uno está en una situación de esas, pues obviamente que estamos en un delito penal, que si yo no lo denuncio, pues yo también termino siendo parte del delito, es decir, a mí me van a enjuiciar también. Entonces es una cuestión que aparentemente no es tan sencilla de manejar, ¿sí? No es tan sencilla, pero que sí tiene una complejidad personal. Entonces, pues hay que estudiar muy bien los frentes para cuando se trabaja en revisoría fiscal o en auditoría, ¿no? Incluso cuando uno es contador también debe hacer ese análisis con el cliente, independiente de que no sea revisor fiscal. ¿Listo? No sé si con esas ideas podemos dejarlo hasta allí. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues otra pregunta es: ¿qué sucede si no se puede obtener la cantidad o calidad suficiente de evidencia de trabajo para emitir una opinión de revisoría fiscal? Bueno, es que hay un tema en cuanto a la evaluación de la evidencia. Es decir que, como te decía, nosotros hacemos unos procesos. Entonces, en el proceso llegas tú a la obtención de evidencia. Generalmente hay que hacer todo un plan de trabajo. El plan de trabajo determina qué tipo de personal voy a vincular para prestar un servicio de revisoría fiscal. Dentro de ese plan de trabajo hay unas evaluaciones preliminares dentro de la empresa, ya en situ, que es evaluar todo el sistema de control interno que la empresa ha creado, gestiona, monitorea, y el sistema de gestión de riesgos que la empresa también ha creado, gestiona y monitorea. Nosotros lo evaluamos ¿para qué? Para tener una base que nos permita establecer las pruebas que vamos a aplicar y de esas pruebas obtener evidencia. Cuando yo obtengo la evidencia, tengo que hacer un proceso de valoración de la evidencia, y eso significa que debo de dedicar un tiempo a estudiar las evidencias. Por eso yo no puedo ser el mismo que levanto la evidencia, porque perdería criterio frente a la evidencia, sino estudio la evidencia ya como el revisor fiscal, y construyo un papel de trabajo de cómo estoy evaluando la evidencia. Si la evidencia es suficiente, implica que hay una cantidad de evidencias que me han dado a mí, en mi criterio profesional, la capacidad de emitir un juicio profesional frente a eso, ¿sí? Y si la evidencia es adecuada, implica que si esas evidencias cumplen, por ejemplo, con unos elementos de relevancia y de fiabilidad. Y la relevancia es, por ejemplo, frente a las afirmaciones de los estados financieros. Las afirmaciones de los estados financieros tú las encuentras en el Decreto Único Reglamentario 2420, en el anexo 6, en el artículo 3. Esas afirmaciones las tiene que declarar la administración de la empresa. Cuando entrega los estados financieros, hace una declaración donde dice que ellos declaran que todas las afirmaciones que están establecidas
sí se cumplen en los estados financieros. ¿Cómo yo determino que una evidencia es adecuada? Cuando tiene relevancia frente a esas afirmaciones. Ejemplo, una afirmación de existencia. Es decir, la gerencia dice que los saldos de las partidas de los estados financieros sí son el reflejo de la existencia real dentro de la empresa de esa partida. Yo en mi trabajo evalué sistemas de control interno, evalué sistemas de riesgos y luego realicé unas pruebas que me permiten obtener una evidencia de que esa afirmación sí es real. Y entonces estoy hablando de que la evidencia es adecuada frente a la afirmación de existencia. Ejemplo alimentario, dice que hay X cantidad de millones y yo hago unas pruebas dentro de mi trabajo durante todo el periodo que me dan una evidencia de que ese inventario sí existe y que el saldo que está quedando en el estado financiero sí existe, y entonces tengo una evidencia que es adecuada a la afirmación de existencia, y tengo que mirar cuántas evidencias tengo que sí confrontan esa situación y me dan una base de criterio para decir que el saldo que está en la cuenta de inventarios de ese estado financiero es razonable, es fidedigno, porque sí corresponde a una afirmación de existencia, y además yo he hecho pruebas y tengo evidencias en cantidad y con ese adecuado nivel de relevancia que sí me dan una base para afirmar eso. Entonces así se tratan todas las evidencias, de esa manera, y de esa forma es que nosotros podemos tener un criterio profesional correcto, de que no vayamos de pronto a equivocarnos en la opinión, porque finalmente ese es uno de los errores, o el error que llaman error de auditoría, y es que yo emita una opinión equivocada por no tener evidencias que cumplan esas cualidades. ¿Ves? Pero es listo. Nuestra pregunta es: ¿cómo se asegura de que la evidencia de trabajo recolectada sea suficiente y adecuada para respaldar sus conclusiones en el informe de revisión fiscal? Ok, bueno, digamos que en cierta manera lo que acabo de decir lo estábamos afirmando, es decir, cuando yo me doy cuenta, cuando yo tengo un criterio frente a la evidencia de que siento una tranquilidad, o sea, eso es un tema ya muy de juicio profesional, donde yo he hecho toda la evaluación de las evidencias y esas evidencias ya, digamos, cumplen como un concepto de que la suma de todas esas, junto con la calidad de ellas, llenan mis expectativas profesionales para que yo pueda decir, con esto es suficiente, y puedo emitir un juicio, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el trabajo está en que si yo aún no siento o no tengo la completa convicción de que con esto que yo evalué puedo entrar a emitir un juicio profesional, entonces tendré que hacer más pruebas para obtener más evidencias, y ahí es donde yo decido qué tipo nuevo de prueba voy a hacer, porque si la evidencia puede ser que tenga una buena cantidad, pero le falte relevancia frente a las cifras de los estados financieros, entonces tendré que hacer algunas pruebas, por ejemplo, más pruebas sustantivas, ¿sí? Si el tema es que a las evidencias le faltan algunos componentes de calidad en cuanto a su fiabilidad, entonces, por ejemplo, iré a hacer algunas pruebas adicionales de control, ¿sí? Algunas pruebas adicionales, o incluso algunas pruebas adicionales analíticas que me permitan confirmar esa seguridad que necesito sobre la evidencia. Entonces ahí puedo ya tener un nivel de suficiencia que me permita emitir un juicio profesional. Es como un ejercicio lógico, pero a la vez de criterio personal, porque finalmente quien firma eres tú, nadie más va a firmar por ti. Entonces tú eres el que estás exponiendo tu firma, y cuando vas a firmar lo tienes que hacer con toda tranquilidad de que lo que hiciste sí da cuenta de la opinión que vas a firmar, y por eso también firmas estados financieros, ¿ves? Entonces, por ese lado lo podríamos considerar. ¿Okay? Okay. Ya como último, profe, ¿cómo se relacionan las evidencias de trabajo en revisoría fiscal con la ética y la independencia del revisor fiscal? Okay. La relación es clara, por eso en los procedimientos que establecen las normas de aseguramiento, todo apunta a lo siguiente. Como revisor fiscal, yo soy el responsable de la revisoría fiscal.
yo siempre lo pongo con un símil. El gerente es a la empresa lo que es el revisor fiscal a la revisoría fiscal. Entonces, como revisor fiscal, yo soy el responsable de toda la gestión de la revisoría fiscal y yo soy el que al final voy a firmar en representación de la revisoría fiscal, por lo que implica que tengo que tener un equipo de trabajo. Dentro de eso yo tengo que hacer una planeación, como lo decíamos, y voy a hacer unas pruebas, pero yo no soy el que puedo levantar las evidencias directamente, porque si yo levanto la evidencia, pierdo independencia para poder juzgarla. Yo mismo la levanté, ¿con qué criterio yo mismo voy a poder evaluar esa prueba? Entonces no la puedo evaluar. Si yo quiero mantener un principio de independencia ético, profesional, e incluso si yo quiero mantener mi escepticismo profesional frente a las evidencias, lo clave es que yo no levante la evidencia, sino que alguien de mi equipo de trabajo, de acuerdo a un plan de trabajo y a unas técnicas que existen, yo le diga a la persona, vea al lugar de trabajo y en situ levántame este tipo de evidencias. La persona la levanta, te las trae y cuando tú las tienes es cuando te sientas y las valoras. Ahí yo mantengo mi independencia profesional, incluso frente a la evidencia, ¿sí? No solo frente a la empresa, porque no voy a incorporarme a la labor de la empresa como revisor, sino es un asistente mío que está haciendo esa labor. Él es el que va a la empresa. Incluso hay unos temas adicionales frente a la evidencia y es que ese asistente firma un contrato de confidencialidad conmigo, ¿sí? Y al firmar un contrato de confidencialidad, él solamente es como una persona que va al sitio y solamente va a hacer el trabajo, porque hay como unos parámetros que él tiene que cumplir en el sitio de trabajo para mantener esa confidencialidad. Levanta la prueba, pero es que aparentemente cuando llega un auditor o un asistente de auditoría a una oficina de una empresa, ellos son muchas veces muy callados, son de poco conversación, porque ellos están bajo un contrato de confidencialidad. Ellos van únicamente a hacer un trabajo que es como, digámosle, de carpintería, de levantar una serie de elementos que le han enviado a hacer. Y ellos lo levantan y los hacen a llegar. Cuando tú los recibes, pues ahí tienes total independencia frente a las pruebas, tienes total independencia frente a la empresa, ¿sí? Y además tienes la capacidad todavía de tener escepticismo frente a esas evidencias. Por eso se facilita la valoración de las evidencias. Pero si tú no tienes ese límite ético con las evidencias y con la empresa, tienes un conflicto para valorar las evidencias. Y entonces, si tienes un conflicto, pues vas a tener un problema incluso con la forma en que creas tu juicio profesional para emitir el criterio. Entonces, ¿cómo vas a opinar sobre la información financiera sin esa independencia profesional y la capacidad de escepticismo que tienes que tener como revisor fiscal? El cuidado de eso es que la revisoría fiscal no es un trabajo que uno mismo pueda ir a hacer. ¿Listo? Ok, profe. Muchas gracias, profe, por el espacio. Ha sido un placer tenerlo hoy como invitado en nuestro video. Esperamos que haya disfrutado de la entrevista, tanto como nosotros. Su experiencia y conocimiento serán muy valiosos pues, para nuestra audiencia. Ok, muchísimas gracias y pues me place mucho poder participar en este tipo de actividades. Gracias por participar en esta entrevista sobre las evidencias de trabajo en revisoría fiscal. Durante nuestra conversación hemos explorado los aspectos fundamentales de las evidencias y su relevancia en el proceso de revisión fiscal.